La descripción que presenta estos casos de posesión diabólica, The picture presented by these cases of devil possession, y es which obviamente is la base de obviously la the basis for the distinción distinction trazada en drawn los dos in two pasajes que predictions cité. of La justice, descripción de estos picture casos presented nunca by se these ajusta a un cases patrón clínico definido never de alguna enfermedad conforms to a conocida. definite clinical pattern of known disease. Para mí, ese es un argumento muy esencial. Aquí hay un hombre que sufre una enfermedad y tiene un Here conjunto a de man suffering síntomas, from a hay una distemper. He's got a descripción clinical o un complex cuadro lesion. clínico There is a bien difference between definido. the Considera lesion el and the caso de una picture. posesión But in the diabólica, case of y lo que estoy devil diciendo possession, es then what que I'm un saying is caso this, de posesión that a diabólica case of nunca puede devil possession incluirse en can uno u never be otro de put into estos one or cuadros the other of these clínicos. clinical Esa es pattern. una de las características del That is one of diagnóstico, the la manera de diagnostic findings. diferenciar. Siempre These existe ways la we put into place. incapacidad para There ajustarse is a cualquier always patrón this conocido de failure síntomas to o conform to indicios. Además, hay any ciertos known síntomas pattern inusuales que son muy of symptoms característicos de or la posesión appearances in diabólica y suffering. que no se hallan en las descripciones clínicas In como addition to that, enfermedades. ¿A qué me refiero? there Bueno, are me certain refiero a los unusual symptoms which are paroxismos, very espumar characteristic of por this la devil boca, que possession, leíste en el caso which del we do not muchacho find cerca in del monte de la clinical images of transfiguración, these la violencia. quadrupedal Recuerda el findings. We joven refer to this gadareno, pattern. recuerda al joven que se arrojaba al agua y Foaming al at the mouth, fuego, cortándose in con the case of piedras, the boy on the etcétera. foot to the Mount of Transfiguration. The violence. Take the men of Gadara. Take this boy again, throwing himself into the water, throwing himself into the fire, cutting themselves with stones. Ese es un argumento muy relevante. Perdóname, voy a Well, entrar en that is a detalles very porque sé que a important mucha point. gente le preocupa Forgive me, esto. I'm going into details because I know many people are troubled by this. Por ejemplo, hay quienes no There are dudarían those en who wouldn't decir que el hesitate to say joven that the boy gadareno of era Gadara, for evidente que instance, was sufría de obviously epilepsia. Mi epileptic. respuesta a ello es To which my nítido que reply is no era very obviously epiléptico, not an epileptic por la for the razón reasons that que he Satan estado gives. dando. Todo su But comportamiento no his encaja whole en la behavior epilepsia. doesn't fit into epilepsy. La Which epilepsia is a tiene very well una recognized descripción clinical clínica entity. muy I can't reconocida, fit no this puede way into it. encajar esto en There is this aquello. Existe episode una violence violencia that's going adicional que va beyond más allá de la epilepsy. epilepsia y Which que, seems en to mi me to put opinión, it la into sitúa en una an categoría muy entirely different diferente. category. Así que So nunca we should never deberíamos refer to him referirnos as a the él como epileptic boy. epiléptico. Y And añado lo that siguiente, que en that estos in these casos cases siempre existe el elemento there is always extraordinario de this otra personalidad. extraordinary element of another personality. Cuando una persona se enferma, la personalidad no cambia. Incluso si tiene epilepsia, no cambia. Pero aquí lo llamativo es tener otra personalidad. Here the striking thing, the big thing is this other personality. Esta This posesión, possession. un cambio This completo, por así complete decirlo, de change la that is present personalidad, un in the aspecto muy personality. importante. Otro A very importante es el important point. siguiente. En Another estos important casos point is siempre existe that un in these tipo cases there is elemento always this element of desgradante, un elemento de baseness, impureza, que this no se element ve of en una unpureness. enfermedad, pero siempre se observa en una You don't posesión get that in diabólica. disease, Hay but algo you de always get it nocivo, in devil possession. deterioro e inmundo en todo esto. There's Por something último, y es otro against aspecto our muy nature importante, unclean about it all. And finally, and again a very important point, la forma de la curación de the estos way casos in tiene which mucho these que cases are decirnos. cured ¿Cómo se curan? Bueno, la forma más has a great eficaz de deal to curar do. estos casos es mediante la oración. Well, the most effective way of curing these cases is by prayer. Oración intensa y fervorosa para su Prayer liberación. that Lo que sucede a reveals menudo. prayer Si estás that interesado en leer reveals sobre prayer. este tipo de cosas, lee el libro del Now, pastor if you're interested His de in China, que reading fue about this kind of reeditado thing, en forma you get condensada hace the unos pamphlet años. about Pastor Shi of China. Ahí lo tienes, en una Which was forma popular, republished in sin an abridged muchos form a few years tecnicismos. ago by Lee the China sobre esos Kingdom Press. casos y cómo fueron abordados There you'll por el find in a pastor popular Shi form y sus how the man colaboradores. Hay otros studied libros que about tratan these de cases esto, and how they were pero dealt ese with es by uno de los mejores y uno de los previous más fellow writers. populares que Then there are other conozco. books Una forma de that deal curar with es it, en but parte this is the mediante best la one and the oración, most pero luego popular está el that I'm exorcismo, familiar with. la capacidad de Well, the way, expulsar a as I los say, is partly espíritus by prayer, but malignos. then there Puede is this ser que este sea un exorcism, tema que hayamos this ignorado, ability no to solo en el campo drive out the misionero, sino demons. también en este país. Sin duda hay poder para aquellos que Maybe son that this is a subject espirituales, that we've para neglected, expulsar a los demonios. not only on the mission field, but perhaps in this country of ours as well. But there is clearly power available here to those who are spiritual to cast out these devils. En tercer lugar, y quizás lo más But interesante thirdly, para and mí es perhaps lo most interesting siguiente, of que a all for veces me la is mejor this, manera de curar y tratar that esta sometimes condición the es way que in el which pobre this poseído se condition is convierta al healed and dealt with cristianismo. best of all
is by the poor devil-possessed person becoming a Christian. En mi propia experiencia, uno de los casos más sorprendentes de posesión diabólica que he visto fue sanado de esa manera. Soul was healed in this way. Cuando la pobre persona abrazó el cristianismo y una vez que fue convertida, fue totalmente liberada. Preguntas, ¿cómo sé que fue un caso de posesión diabólica? Bueno, no quiero entrar en detalles, pero podría ilustrar lo que he estado diciendo sobre esta descripción clínica con perfección. Clinical entity perfectly well. Había una persona que se suponía tenía parálisis y muchos médicos habían caído en la trampa de pensar que era una enfermedad orgánica, pero no sabían decir cuál era. Ninguno de ellos pudo relacionarlo con alguna enfermedad conocida, pero dijeron que era probable, pues ella no puede caminar. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a esa persona Partly medically and partly ministerially. como médico y como pastor. Lo que me llamó de atención de inmediato fue que este no era ningún caso de enfermedad orgánica en absoluto, sino que era claramente un caso de posesión diabólica. ¿Cómo supe eso? Bueno, una de las razones fue esta. Cuando me acerqué a la cama de esta persona con su médico y su pastor, la persona que se suponía era paralítica y llevaba 8 años sin poder caminar, comenzó a hacer los movimientos más violentos de sus brazos, piernas y cabeza, y lo hizo durante 10 minutos. Y la expresión de su rostro es algo que nunca olvidaré. Pero lo que le pasó a esa pobre niña fue esto. Como resultado de la conversión de dos de sus hermanas, una tras otra, con un buen tiempo entre ellas, ella comenzó a asistir a los cultos. Ella era llevada allí al principio. Finalmente fue convertida. Nunca más se dijo algo sobre su parálisis. Simplemente desapareció. Finally converted. Nothing was ever said about her paralysis, but it just disappeared. It went. Ese es el tipo de cosas de las que estoy hablando. The kind of thing that I'm talking about. Esas cosas pueden suceder en Gran Bretaña. Ese es el tipo de cosas de las que estoy hablando. Los poderes y fuerzas no se limitan a las localidades. No se debe suponer que porque el país dice estar educado, que este tipo de cosas no puedan suceder. Sí suceden. Y estas son algunas de las razones que tengo para decir que esto es un hecho concreto. To be educated that this kind of thing cannot happen. It does happen. And these are some of the reasons which I have for saying that this is a definite fact. Alguien pregunta, ¿qué ocurre con las alucinaciones y la histeria? Mi respuesta sigue siendo la misma. Esto va más allá de las alucinaciones o la histeria. Beyond either hallucinations or hysteria. Este conocimiento extraordinario que reciben estas personas no se puede explicar en términos de alucinaciones o en términos de histeria. Que una joven de pocos estudios pueda recitar latín. Ella no sabe latín, nunca ha estudiado latín, nunca lo ha oído antes. Tienes que explicar esas cosas. Hay algo adicional. Y luego, por supuesto, el último argumento es el siguiente. Si explicas todo esto en términos de estados y condiciones mentales, alucinaciones, histeria o algo así, ¿qué opinas del caso de los cerdos de Gadara? Mental states and conditions, hallucinations or hysteria or something like that. Well, then what do you make of the case of the Gadarene swine? ¿Qué les pasó? What happened to them? ¿Se puede transferir la histeria a los cerdos? No creo en eso. Bueno, el problema que planteas no es la posesión demoníaca, es que no crees en la escritura. No crees en los evangelios. Eso es un tema diferente. Si crees en los evangelios, si crees en estos registros, y si comienzas a decir creo esto y no creo en aquello, no estás creyendo, sino que estás creyendo en tu propio entendimiento. ¿Y cómo sabes lo que crees sobre el Señor Jesucristo? Porque todo lo que sabes está registrado en los evangelios. Los evangelios se preocupan mucho de decirnos que los demonios fueron expulsados de los hombres a los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero y unos 2000 de ellos se ahogaron en el lago. No se puede explicar eso en términos de alucinación, histeria o cualquier otra cosa. That in terms of hallucination or hysteria or anything else. Pero pasemos al aspecto positivo. Es cierto que hoy en muchos sentidos debería ser más fácil creer en esto que en otras épocas. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, me refiero a esto. ¿Alguna vez has oído hablar de la hipnosis? Por supuesto que sí, está resurgiendo otra vez. En la actualidad hay un gran movimiento en esa dirección. ¿Qué sucede con la hipnosis? Sucede lo siguiente. Una personalidad gobierna y controla a otra. La persona hipnotizada está enteramente sujeta al hipnotizador. Él toma posesión, puede darle órdenes a esa persona que está bajo la influencia y esta persona se moverá. Él les dirá que se levanten y ellos se levantarán.
no quieren levantarse, no han decidido levantarse voluntariamente. El que los hipnotiza les dice, levántense, y ellos se levantan, que se sienten, ellos se sientan, que canten, y ellos cantan. Puede obligarlos a hacer lo que quieran. You can make them do anything you like. Hypnotism. What's that? Hipnosis. ¿Qué es eso? Bueno, la hipnosis es una personalidad que ordena, controla, gobierna y guía a otra. Mesmerismo. ¿Qué es eso? Bueno, es algo similar, pero no pierden el conocimiento, por así decirlo. El mesmerismo es un hecho concreto. Uno de los ejemplos más extraordinarios de eso que he leído fue el caso de un hombre llamado Henry Dumont, uno de los conversos de Moody, y solía andar mucho con él, quien era muy popular en la iglesia cristiana a finales del siglo pasado. Henry Dumont era un hombre que tenía el poder de hipnotizar a la gente y solía hacerlo cuando era estudiante, antes de su conversión. Solía entretener a la gente haciéndolo. Podía influir en alguien, no solo cuando estaba presente, sino también a alguien que estaba a 80 kilómetros de distancia. Tras su conversión, eso fue un gran problema para Dumont. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Él percibía que a menudo cuando hablaba en esas reuniones tenía ese efecto en la gente. No era el Evangelio, era su poder de la hipnosis. Y tuvo que luchar para lidiar con esto y deshacerse de él. Encontrarás el relato en su biografía de George Adam Smith. ¿Ahora entiendes la importancia de todo esto? No hay duda de que hoy estamos conscientes de que una personalidad puede mandar, controlar y dirigir a otra. Personality can command and control and direct another. ¿Te gustaría decir que esa no es la explicación del ascenso de Hitler al poder? Esa es la explicación sin ir más lejos y afirmar que era un hombre poseído por el diablo, lo cual bien pudo haber estado. Estoy dispuesto a creerlo. Al parecer, él solía entrar en estos paroxismos y exhibir manifestaciones violentas. Incluso si no lo hiciera, no era tal vez una de esas personas con este hipnótico poder, capacidad y personalidad. Hay otros también. Esto que le sugiero en serio es algo que debe considerarse, incluso en las campañas evangelísticas masivas. And this I am suggesting seriously to you is something that should be borne in mind in even mass evangelistic campaign. Esta capacidad y poder de los hombres que ha sido desarrollado, puedes verlo cuando quieras. Si vas a Roma y el Papa está haciendo una aparición pública, ocurre siempre, lo he presenciado allí. Lo único que afirmo es que aquí tenemos pruebas y evidencias claras de que es posible que una personalidad humana esté completamente subyugada a otra, ser gobernada y controlada contra su voluntad. To be entirely subjugated to another, governed and controlled against its will. Y así se convierte en instrumento de otra personalidad. Muy bien, considera eso. Luego añade lo que nos enseña la Escritura sobre la influencia de los ángeles. Considera aún más la influencia y el poder del Espíritu Santo. No hace mucho estábamos hablando sobre este versículo. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Filled with the Spirit. Sométete al Espíritu Santo. Permite que Él te guíe, te dirija y te controle, y Él lo hace. Él guía, dirige y controla. Muy bien, aquí está la inevitable deducción lógica. The inevitable logical deduction. Si esto sucede en el ámbito del Espíritu Santo y de los buenos ángeles, quienes son siervos de Dios, ¿por qué no debería suceder en el caso de los espíritus malignos, los ángeles malos y el mismo diablo? Evil spirits. Evil angels, and the devil himself. ¿Percibes que esta enseñanza es muy importante? Pablo expresa principados contra potestades, los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos existen, pero a toda costa, dice el apóstol, los recuerda esto. Debes saber que puedes enfrentarte a ellos y que ellos pueden ejercer este poder. Si crees en el Espíritu Santo, lógicamente debes creer en los espíritus malignos y ellos existen. Por eso lo llamamos Espíritu Santo. Sí, estos poderes y fuerzas existen. De hecho, pueden dominar a una persona, usarla, gobernarla, manipularla, tal como leemos con tan extraordinario detalle en las páginas de los 4 evangelios. Extraordinary detail in the pages of the 4 Gospels.
Muy bien, no hay duda sobre esto. Finalmente quiero abordar otro argumento y así vamos a concluir. Alguien dice muy bien, aún así tengo una dificultad y es la siguiente. Históricamente parece haber habido una periodicidad extraordinaria en la manifestación del fenómeno de la posesión diabólica. To have been an extraordinary periodicity in the manifestation of this phenomenon of devil possession. Lo que quieren decir es, sin duda, en los tiempos de nuestro Señor la situación estaba fuera de control, hasta tal punto que algunos judíos se habían convertido en exorcistas. Así es como nuestro Señor pudo revertir el argumento, ¿recuerdas? De la gente que decía que él estaba expulsando demonios por el poder de Belcebú. Declaró, si yo expulso por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Existían exorcistas judíos. Era un problema terrible en aquel entonces como lo es ahora en muchos países. Bueno, en aquel entonces estaba fuera de control. Después de eso, al parecer, según la historia, desapareció más o menos por completo. Luego volvió de nuevo en la Edad Media, la oscura Edad Media, cuando la Iglesia de Roma dominaba toda la vida. En aquel entonces volvió con un poder terrible. Tenemos otro aspecto interesante. Hubo una especie de rebrote de inmediato en la Reforma y enseguida, ahora eso es interesante, y encontrarás también, siempre que hay un gran avivamiento de la religión, por lo general estos fenómenos suelen repetirse. Siempre que hay una actividad inusual del Espíritu Santo, se produce la manifestación de la posesión diabólica. Unusual activity of the Holy Spirit. You get this manifestation of devil possession. La pregunta que se plantea es, ¿cómo se explica esto? Surely it must be obvious. Es obvio, siempre que el Espíritu de Dios está presente con un poder inusual, el reino del diablo se inquieta. ¿Por qué? Porque ve la amenaza. Nuestro Señor afirmó, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, eso era lo que él hacía. El reino de Dios llegaría con él. Entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Si lo hago con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios está presente entre ustedes y lo estaba. Y el reino del mal lo percibió y se llenó de temor. ¿Qué hizo? Pues se manifestó en una actividad inusual. La presencia del Hijo de Dios creó un revuelo en el reino de las tinieblas y que se levantó en defensa propia en un intento de derrotarlo. Ese es el contexto que tenemos en nuestros evangelios y esa es una enseñanza muy relevante e importante, pero siempre encontrarás esto. Como resultado de un avivamiento, estos poderes se mantienen en suspenso y mientras la enseñanza cristiana se difunde bien, desaparecen casi por completo. Y sabes que esto no solo se aplica a enseñanzas cristianas específicas, siempre y cuando la enseñanza secular se basa en última instancia en un trasfondo cristiano y sea moral, buena, sana e inspiradora, incluso la educación y la civilización parecen ser capaces de controlar estos poderes malignos. Aquellos exorcistas judíos lo hacían. No eran cristianos, no, pero creían en Dios y solo eso les permitió hacerlo. Ahora seamos claros sobre esto. Es evidente que existe una gran variedad de estos espíritus malignos. Algunos son débiles, otros son fuertes, algunos son viles, otros son muy viles. ¿Te das cuenta cómo lo expresa nuestro Señor? El espíritu que es expulsado toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él. Hay grado. Hay algunos de estos espíritus que parecen ser muy débiles. No dudaría en afirmar que en un caso yo mismo pude, con el mero ejercicio de la determinación y autoridad, disipar uno de esos débiles espíritus malignos que atormentaban a una pobre niña. Lo que quiero decir es que la educación y la enseñanza generales pueden hacer esto. Sin duda, han tenido este efecto durante los últimos 100 años. But my point is that general education and teaching can do this, and it undoubtedly has had this effect during the last 100 years or so. Esto es lo que es tan importante hoy. En una época de declinación moral, en una época de impiedad, en una época de excesos, en una época donde la gente ya no cree en Dios y comienza a incursionar en lo invisible y a jugar con el mal, es inevitable que este fenómeno regrese. Cuando la educación se vuelve solo secular y niega toda la Biblia, niega a Dios y se vuelve atea, entonces aunque sean sofisticados y tengan cierto tipo de conocimiento, no es suficiente mantener estos poderes bajo control. And denies the Bible entirely, and denies God and becomes atheistical, then, though they are sophisticated and have a knowledge of a kind, it is not sufficient to keep these powers at bay.
Estoy afirmando que en esta era perversa, impía e inmoral en la que vivimos, que desafía con arrogancia, desprecia lo sagrado y se opone de forma arrogante a Dios y casi regresa a lo que había en el siglo XVIII, cuando había adoradores del diablo aquí en Londres. En una época como esta, existe el terrible peligro de que se repita la posesión diabólica, en especial a medida que el espiritismo se vuelva cada vez más popular. Is the awful and terrible danger of a recurrence of devil possession, and especially as spiritism becomes more and more popular. ¿Cuál es nuestra conclusión como resultado de todo esto? Mi conclusión es la siguiente. Gracias a Dios por la época de Adviento. Gracias a Dios que estamos en la época del año en la que reflexionamos sobre la venida del Hijo de Dios. ¿Qué impacto tiene su venida? Él vino a librarnos no solo de la culpa y del castigo del pecado, sino también del poder del mal. Vino a destruir las obras del diablo. Lo declara Juan en su primera carta en el capítulo 3. ¿Qué impacto tiene su venida? Uno de estos relatos de la sanidad del Gadareno tiene la declaración más interesante e importante. En el relato de Mateo leemos que cuando aquellos hombres se acercaron a nuestro Señor, los demonios se dieron cuenta de lo que estaba pasando y esto le gritaron: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Lo reconocieron, conocían su poder superior, sabían lo que él podía hacer con ellos, sabían que los iba a expulsar y gritaron: ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Art thou come hither to torment us before the time? They recognized him. They knew his superior power. They knew what he could do with them. They knew he was going to drive them out, and they said, Art thou come hither to torment us before the time? Gracias a Dios por eso. Thank God for that. ¿Qué significa? Significa lo siguiente, que nuestro Señor en su venida no solo ha lidiado con ellos, los ha consolado, los ha silenciado y ha librado a su pueblo de ellos, pero habrá un día, habrá un tiempo en que todos estarán juntos con el diablo a la cabeza y serán finalmente destruidos. Los principados y potestades, los poderes de este mundo de tinieblas, las fuerzas espirituales en las regiones celestiales y el diablo, el príncipe de todos ellos, serán arrojados a un lago de destrucción eterna. This darkness, the spiritual forces in the heavenly places, and the devil, the prince of them all, are going to be cast to a lake of everlasting destruction. Al final serán destruidos y no tendrán más influencia ni más poder alguno. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. El tiempo está llegando. Es el momento del glorioso regreso de nuestro Señor. Tú y yo, como cristianos, lo esperamos con ansias. Mientras tanto, gracias a Dios, podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Podemos tomar toda la armadura de Dios y usar esta libertad y el conocimiento que tenemos para ayudar a otros, para advertir a otros, abrirles los ojos a los terribles peligros que les rodean. El tiempo está llegando. Amén. To open their eyes to the terrible dangers which are surrounding them. The time is coming.